Durante años he hecho la misma pregunta. ¿Y qué en Estados Unidos no hay? ¿Y qué en Estados Unidos no pasa? Bueno, esta historia que les voy a contar tiene que ver con un personaje de la seguridad de Estados Unidos involucrado en asuntos con este tipo de grupos que ya sabemos a qué se dedican. Esto confirma lo que siempre he dicho, de que de parte de Estados Unidos los operativos casi nunca funcionan, por lo menos para conocer las entrañas de a dónde penetran estas cucarachas malvivientes. Durante años he señalado que Estados Unidos en particular poco o nada ha hecho durante todos estos años para estos asuntos relacionados con grupos organizados. Y prueba de ello es que pues poco se sabe de lo que pasa con la gente de Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos. Sabemos de operativos que se han hecho contra grupos mexicanos, colombianos y de otras nacionalidades, pero concretamente de estadounidenses se sabe poco. Y pues mi teoría siempre ha sido la misma. Para que haya este tipo de grupos, tiene que haber complicidades con grupos institucionales en todos los países, incluyendo Estados Unidos. Es decir, la gente de Colombia, de México y de otros países no llegan a Estados Unidos y ponen su puestito y a ver qué hacen. Obviamente no. Ahí hay mucha gente que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con los gobiernos, que tiene que ver con... Es la misma estructura en todo el mundo. Es la misma. Si no, no crecen, si no, no existen. Y bueno, pues ya por fin hay algo relacionado con este tema que confirma lo que he estado diciendo desde hace años. Y particularmente se trata de una pareja, el trabajador de la DEA. Durante 7 años, este hombre, su esposa, desviaron dinero para comprar pues todo tipo de lujos. Un ex agente de la DEA y su esposa se declararon culpables por desviar al menos $9 millones que la dependencia incautó a estos grupos organizados. Los señalados son José Ismael Irizarry, de 46 años, y su esposa Natalia Gómez, de 36. Por los nombres, pues no se notan muy estadounidenses que digamos, así que habría que revisar cuál es el historial de José Ismael Irizarry, así es su apellido, Irizarry, y de Natalia Gómez. La cantidad millonaria, detalla la investigación en contra de la pareja, fue incautada por la DEA en investigaciones encubiertas hace ya algunos años. De acuerdo con lo dicho por este propio ex agente, el desvío fue ideado por este hombre tras declararse en bancarrota en diciembre del 2010. Para que vean cómo también en lo que se refiere a la impartición de la justicia en Estados Unidos, como en muchos países, desde luego en México, se tardan muchísimos años en todo esto. Lo más importante de toda esta historia, es la confirmación de lo que he estado señalando desde hace mucho tiempo. Son datos que nos pueden dar una idea de cómo es todo este asunto. Un asunto que, pues no sé hasta qué punto los gobiernos de ambos países, tanto México como Estados Unidos, de alguna manera van a tratar de solucionarlo, porque dentro de este tipo de
de acciones, estaríamos hablando de lujos excesivos y de pagos por todos lados. Esto es importante saberlo y esto es importante conocerlo. Aquí estamos hablando específicamente de Colombia, no estamos hablando de México, pero sí estamos hablando de Colombia, donde este personaje, y aquí lo podemos ver, pues que hasta se compró estos superautos. José Irizarry, asignado a Cartagena, fue capturado con su esposa y lo acusan de lavado de activos. Este hombre, una corte federal de Florida, acusó formalmente de lavado de activos a este agente de la DEA. Esta nota es de febrero del 2020 y a su esposa, la colombiana Natalia Gómez. Bueno, ya me latía que algo andaba medio raro con todo este asunto. En el documento revelado se asegura que el exagente lucró con fondos de una red de contrabando y de tráfico de estupefacientes, además de que adquirió lujosos bienes, entre ellos un diamante de una exclusiva joyería valuado en $30,000, varios automóviles de lujo, entre ellos este automóvil, Lamborghini Huracán. Parece ser que este es uno de los automóviles. Se consultó con fuentes federales, las cuales aseguraron que el serial tal y tal del vehículo aparece en la acusación. El auto costó $329,000, es decir, muchísimo dinero. Aquí estamos viendo cómo hay más datos relacionados justamente con este personaje. Yo, más allá de todo esto y de la investigación, yo lo único que quiero decir es que para que haya este tipo de acciones en México, en Colombia, en Estados Unidos y en cualquier otro país, es fundamental que exista una red de complicidades. Si esa red de complicidades, en el caso de México, ha llegado a muy altos niveles, secretarios que seguramente le rindieron culto o por lo menos informes al presidente, me refiero específicamente a Calderón y García Luna, ¿para qué nos hacemos? Pero sabemos y lo hemos vivido en muchos años. Yo recuerdo hace 2007, creo que fue en el 2007, organicé un encuentro internacional de periodistas y en ese evento de periodistas participó una periodista de Colombia precisamente que hizo en su participación, en su intervención, un análisis de lo que hoy llamaríamos narcoestado, hablando de la infiltración de este tipo de asuntos, específicamente con gente del gobierno colombiano, de tal manera que si no existiera esa complicidad, esos grupos no tendrían ninguna razón de ser. Serían solamente una banda, ¿no? Una banda de criminales, pero sin que se conviertan sin que tengan el poder económico de esos niveles. Desgraciadamente, como ya lo reporté hace unos días en otro video, el tema de la incautación de bienes, del congelamiento de cuentas, no ha sido suficiente en México. Pero yo sí quisiera llegar al fondo de esta historia. El fondo de esta historia no son los nombres o si tienen que ver con Colombia o algo, porque obviamente aquí hay algo medio extraño con los nombres, pero es una acción directa de Estados Unidos contra un agente de su equipo de seguridad. Y si le rascamos, estoy completamente seguro que este no es un caso aislado, es un caso más que confirma que Estados Unidos, particularmente como país afectado por este tipo de circunstancias,
muy complicadas y que tienen 100 años en la relación México y Estados Unidos, poco o nada ha hecho hasta el momento. Y mientras eso ocurra, pues las batallas serán infructuosas.